Para frenarte al ancla. Freno nuevo, urgente. El motor anda, pero no frena. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Nurucoches. Hoy volvemos con de 1000 en 1000 y esta vez el capítulo 2 de la temporada 3. De 1000 a 2000 dólares. Y acá, bueno, la cosa se pone un poco mejor, ¿no? Vamos a ver ya el primer vehículo, Chevrolet Opala Caravan del 81. Estas es las que usaba la caminera, creo, ¿no? La caminera y algunas ambulancias, creo que habían ambulancias de esta. Bueno, con la mano ahí tapándole el solcito. Vamos a ver las fotos en grande. Ahí está. Bueno, parece estar entera, ¿no? O sea, obviamente hay que hacerle detalles. Tiene muchos detalles, pero parece estar bastante entera. Por lo menos para arrancar, está a 2000 dólares. Tiene motor Nissan declarado, paga alrededor de 2.500 pesos de patente por año. Motor, una joyita, se vende porque no se usa. Dirección hidráulica, está con cambio de aceite recién hecho. Bueno, a ver, por lo menos anda. Comparado con los que vimos en el capítulo anterior, estos por lo menos andan. Seguimos, Volkswagen Fusca, el escarabajo, 1600. 65.000 pesos. A ver, vamos a verlo. A mí el Fusca es un auto que me encanta. Y parece estar, salvo algunos detalles de chapa, parece estar entero. Sí, pintura y chapa, pero... Títulos a mi nombre, libreta funcionando bien, es solo venta, no permuta. Al día con la patente y el seguro del banco seguro del Banco de Seguro de Estado. Igual el seguro se lo tenés que cambiar, porque no se transfiere entre titulares. Bastante entero, 65.000 pesos. Estamos hablando, a ver, voy a hacer la cuentita acá. 65.000, vamos a hacerlo a 40, ¿sí? 1.625 dólares. Está mal. Le haces los títulos, te gastabas 2.000 dólares en un Fusca que a priori está muy bien. No me parece mal. Bueno, Fiat Premio 1.3 también está entero. Hay que hacerle algunos arreglos. 2.000 dólares. Premio 1.3 nafta funcionando impecable. Bien de cubiertas, patente al día, título y libreta a mi nombre. Sí o sí se transfiere título y libreta. No permuto, no tomo menor valor, solo vendo. Bueno, acá empezamos ya a ver autos que, si bien hay que hacerles cosas, son funcionales. Están funcionando al día de hoy. Entonces, vos te querés comprar un auto para empezar a moverte y de última lo podés usar mientras que le haces ese tipo de cosas. Obviamente estético, si es motor vas a tener que hacerlo antes de usarlo. Seguimos, Monza 1.8, 65.000 pesos, 1.600 dólares también. También parece estar entero y tiene menos detalles de chapa, algunos detallecitos, nada muy grave. Ahí lo vemos el auto. Pararon cerquita. Bueno, está bastante aceptable, ¿no? Al día, detalle de chapa a la vista. Transferencia se hace. El precio está mal. Consulte 5... Ah, bueno, el precio está mal. 65.000 pesos no sale, así que seguimos de largo. Suzuki Alto MPI, 60.000 pesos. Este lo abrí porque me llamó la atención y tanto fue que me llamó la atención que entré a verlo. Y claro, el auto tiene el motor para armar. Después está entero. Ahí lo estamos viendo, el auto. Así dice el número de motor acá. Sí, tiene el número de motor. El auto está entero, pero le falta... miren, a ver si se nota en la foto, no sé si lo puedo agrandar mucho. Le falta motor y caja. Habría que preguntarle, Suzuki Alto motor para armar. Vamos a preguntarle, a ver. Buen día. ¿Tienes el motor y caja? ¿O es solo el chasis? Gracias. Bueno, vamos a preguntarle después. Si me contestan, veremos qué pasa. Pero a ver, hasta yo, que no sé de mecánica, lo compraría y lo iría armando de a poco. Conseguiría las piezas, no sé, pediría a alguien que me dé una mano. Está entero el auto, falta el motor y la caja. Sí, es caro hacer todo eso, te puede llevar un tiempo, pero dentro de todo, compras un auto por 60.000 pesos.
Bueno, Volkswagen Fusca del 70, este, 1.300 dólares. Y parece estar prolijo, 1.300 dólares. Viste, a simple vista no parece que tenga nada picado de chapa. Habría que revisar los pisos de los Fusca, que es lo que más se jode. Pero después hasta el volante original tiene, qué increíble. No, bueno, lo veo ahí, capaz que alguna cosita hay. Mira cómo era. Está bastante bien el auto, ¿eh? Leer con atención y sin vueltas. Ok, vamos. El vehículo venía andando impecable y sin problemas. Lo había publicado más caro, pero tengo que cambiar la publicación ya que se me jodió una parte del motor y el arreglo me sale 12.000 pesos. Lo cual en el momento no tengo para gastar. Si alguien le mete mano por sí mismo, que sepa se arregla, tremenda máquina. Por eso me lo quiero sacar de arriba y lo dejo mucho más barato de lo que lo publiqué antes. Títulos y papeles al día. Es un maquinón alemán. El que quiera hacerse cargo del arreglo lo dejo a este precio. Después está impecable. Solo unos detalles en la puerta derecha y de estética normal de un auto viejo. Bien cuidado. Ustedes saben que me llama la atención, ¿no? O sea, porque por 12.000 pesos, ¿cuánto más lo bajaste? Andás a ver si el arreglo no sale más caro todavía. Que te encuentres con que realmente te sale mucha guita, pero tiene razón, por este precio te haces un buen auto, pero no te lo llevas andando. Seguimos, tenemos un Ford Escort 1.6 GL, 50.000 pesos, bien, a ver. Me muero porque te muestra increíble, la chapa de motor, todo. Bueno, el motor está completo, está feo, sí, estéticamente está bastante feo, el interior tiene que hacerle algunos arreglos. Sí, esos asientos son súper cómodos, los asientos de antes eran cómodos de verdad. Hay que hacerle arreglo de chapa, pintura y algo de interior. No sé si habría que hacerle algo más, a ver qué dice, el vendedor no incluyó esto. Bueno, habría que hacerle algunas cositas, pero dentro de todo es un auto funcional, ¿no? O sea, lo puedes usar tranquilamente. Seguimos y tenemos un Renault 4S Rural, 40.000 pesos. Pintura y chapa de cabeza, seguramente hay que hacerle el motor. Ahí se sale, viene con el brazo de regalo. Pero ¿viste? ¿Qué me ven? Uy, aprovechamos la publicación y te enchufamos todo. A ver el video este bizarro que puso acá. Para frenarte al ancla. Freno nuevo, urgente. El motor anda, pero no frena. Remato Renault 4S, vendo permuto por moto, pollerita o símil. Se va las dos juntas, las dos en marcha y completa el día. Exonera solo libreta. Se escucha una oferta. La Volvo escucha oferta. La descripción. Yo te doy los 40.000 pesos y te doy un diccionario también. O un libro de idioma español. A ver, andar anda, no frena, pero andar anda, bien. Cagada a palo está, ¿no? Bueno, seguimos. Fiat 600 del 81, 2.000 dólares. Bueno, este está entero, comparado con el que vimos en el video anterior. Este está sumamente entero. Sí, está muy bien. Uy, el interior está impecable. No, el interior es un lujo, claro. Claro, el interior es un lujo afuera, y está bien afuera también. Bueno, el auto en sí está bien. Yo no me gusta ese color, lo pintaría de rojo furioso. Auto Fiat 600S, muy buen estado, bien cuidado. Con chapa y letra originales, tiene deuda de 30.000 pesos. Pero escúchame, 2.000 dólares más 30.000 pesos y tenés flor de máquina. A mí me encanta, me encanta. Me quedaría, en este momento me estoy quedando con este. Olvídate, lo comprás y salís andando, te lo llevas andando. Buenísimo, bueno, vamos a ver este Lada Samara 1.5, 40.000 pesos. Auto ruso, fuerte, feo de pintura, pero el interior parece estar bastante prolijo. El dedo en la cámara se ve que es un común denominador de los precios, ¿no? Porque si yo voy a vender un auto de 15.000 dólares,
creo que es muy difícil que veas un dedo en una cámara. Bueno, bien, a ver. No hay descripción. Bueno, gente, voy a pasar a dos vehículos ahora que no tienen descripción, los tuve que ver, no tienen descripción, pero llama la atención el estado en el que está. El primero, Chevrolet Ipanema 1.8. Si bien 50.000 pesos, si bien no está en el mejor estado, un Ipanema no está a 50.000 pesos. Acá tiene que haber algo raro. O no anda, o debe patente, o no sé, lo que sea. Porque está fea, estéticamente sí, pero no para que valga 50.000 pesos. Debe valer patente seguramente. Debe de haber patente, perdón. No hay descripción del producto. Yo le preguntaría, pero... En fin. Y el último que tenemos es un Ford Escort LX 1.816 válvulas. $2.000 también. No sé cuánto está este Ford Escort en el mercado, pero $2.000 creo que no. Y está bastante entero, la verdad. Bastante entero. También no tiene descripción. No hay descripción, así que tendría que valer... tendría que el resto valer más o menos lo mismo, como para decir, bueno, está en precio. O debe estar debiendo patente. No sé. A ver, hagamos una búsqueda. Ford Escort. Escort. Vamos a ponerle LX. A ver qué aparece. Claro, mirá, $6.000, $5.000, $2.000 este. Acá hay algo raro. Acá hay algo raro. $4.000, $4.200. Bueno, en fin. Gente, hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Urucoches. Adiós.